Bueno, ustedes presentes con las noticias, con los indicadores del sector agropecuario. Y hoy creo que van a seguir de cerca las observaciones que nos van a hacer Ivonne Fiallos y Ligia Luna, ellas de la compañía LML Consultores. Ligia, qué gusto tenerte. Juan Usted, Carlos, ¿qué tal? Qué y gusto saludarte y a todos también. nos conocemos desde hace mucho tiempo y usted ha estado pero muy involucrada con esto de las importaciones, de los insumos básicos para las tareas agrícolas principalmente. Pues bien, hoy el tema va a ser, Ligia, lo que ustedes pueden auscultar en el mercado interno, importaciones de los fertilizantes. Entonces, con Ivonne, ustedes van a decirle a la gente qué tan abastecido, si tenemos algún traspié de la importación o ya entramos a una normalidad luego de años bastante difíciles de abastecimiento debido a la gran problemática de la logística de suministros. Bien, Así es, ah, así es. La verdad es que la categoría de fertilizantes fue uno de los que más sintió el impacto de todo lo que fue la pandemia y todas las consecuencias que hubo a partir de la pandemia, porque en realidad no fue solamente el hecho de la paralización mundial, sino que eso generó trabas de varios sentidos, en el tema de puertos, en el tema de escasez de energías, y como son materias primas, principalmente los fertilizantes edáficos, obviamente sintieron de primera mano el impacto. Entonces, lo que nosotros les vamos a contar un poquito es en base a las importaciones y comparativo con el periodo anterior, además de ver unos históricos interesantes de los precios para poder ir viendo desde cuándo comenzó la escalada de los precios, cuándo tuvieron el máximo y cómo de alguna manera se están empezando a establecer nuevamente, a tener cierto equilibrio. Digo cierto porque aún no llegan a los niveles que estuvieron en la etapa, digamos que normal, ¿no? Bueno, no, casi nunca es normal, a veces un año de otro, pero cuando no había todas estas circunstancias que afectaron tanto a todos los mercados. bien, No sé si te parece que ya comenzamos como que a compartir, a comentarles. La verdad es que esto es una presentación bastante macro, ujú, porque por la forma como tenemos nosotros la información, podríamos hablar horas acá, pero vamos a enfatizar en el tema que tú has pedido, que son los fertilizantes. Y un poco para que se entienda, para que tu audiencia comprenda, cuando nosotros hacemos el proceso de las importaciones de fertilizantes, nosotros segmentamos este mercado en varios mercados, porque uno, si bien está todo dentro de lo que son productos nutricionales para los cultivos, no son, digamos, hacen parte de un mercado, pero son distintos, porque tienen distinta función cada uno de ellos. Obviamente, el segmento más grande es el de los fertilizantes edáficos o fertilizantes de suelo, donde están aquí todo lo que son commodities y materias primas tipo urea, muriatos, el DAB, todo eso, ¿no? Que hacen, como tú ves, la gran parte del mercado. Nosotros aquí tenemos este cuadro en volumen y en valor CPR, que son valores de importación. Y hemos tratado de establecer un cuadro comparativo del primer semestre del 23 versus el 2022. Vamos a ir viendo cosas interesantes porque como vemos, en este año sí ha habido mayor importación de producto. Bueno, déjame decirte primero, ¿cómo se compone el mercado? Estamos con el segmento de los edáficos, que es el más grande, de los bioestimulantes, que es un segmento que tiene otras funciones específicas y que hace un mercado en lo que va al primer semestre casi de 10 millones de dólares. Están los foliares, los fertilizantes foliares, que son segmentos más pequeños, y los húmicos, ¿no? Los húmicos también son de suelo, pero no los podemos incluir en el segmento de gráficos, porque son otra parte. Entonces, si nosotros vemos globalmente, por ejemplo, en el volumen, vemos que ha habido una incidencia mayor en este año de importación de fertilizantes, y eso se debe justamente a que ya los precios se han estado equilibrando de mejor manera, y eso ha permitido que las compañías se animen y empiecen, obviamente, pues
a importar más. Ya vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de los principales productos. En el primer semestre del año, el mercado de los fertilizantes hace más de 310 millones de dólares. Correcto. Lo que te da la idea que, por ejemplo, en el año son más o menos 600 millones de dólares en fertilizantes. Perfecto. Entonces, como verás, el segmento de los edáficos absorbe la mayor parte del mercado, que casi el 88%, seguido los bioestimulantes del 6% y así los demás. Esto un poco para ver de una forma global el mercado. Cuando nosotros vemos este cuadro es interesante porque vamos a ver los principales productos que hacen del segmento de los edáficos, que es en este orden, ¿no? La urea, el sulfato de amonio, el cloruro o muriato de potasio, el DAP y el sulfato de magnesio. En el 2023, de los 550 mil toneladas, la urea obviamente hace la parte más grande, y es un poco, o sea, estos 5 productos hacen el 73% del total de las importaciones de fertilizantes edáficos, si ves acá. Pero ¿qué pasa si comparamos? Lo que nosotros podemos ver acá, que este comparativo nos dice que en este año y en lo que va del semestre, Ecuador ha adquirido el doble de lo que importó el primer semestre anterior. O sea, ha crecido prácticamente en un 100%. El sulfato de amonio se ha mantenido, si tú ves, casi se ha importado en la misma medida. El muriato de potasio se ha importado en este año menos, en el año pasado se importó más y ya vamos a ver por qué. Y el DAP también en este año se incrementa bastante. Esta contracción del año pasado, nosotros pensamos que es básicamente por el tema de que hubo un pico de precios altos en el producto. Cuando vemos esto a nivel de valor, porque son dos criterios distintos, siempre hay que analizar el mercado bajo los dos criterios, tanto el volumen por un lado, porque en el volumen nos dice que el mercado creció un 98%, pero cuando vemos el valor, vemos que prácticamente no hay crecimiento, se mantienen los valores. No es que se mantiene el mercado, por eso es importante analizar ambos criterios por separado. No es que se mantiene el mercado. El Ecuador importó mucho más urea, pero a un precio ya bastante menos. Entonces, cuando vemos acá, por ejemplo, el muriato de potasio, correcto, nosotros estamos viendo internamente qué pasa con este producto, porque en este año, en cambio, baja el muriato cuando la mayoría crece. Baja porque de alguna manera este producto tiene un costo menor a la urea y fue la alternativa para la urea el año pasado cuando la urea estaba alta. Por eso se ve más bien que en este año hubo contracción de las importaciones de este producto y ya y la urea pues ahora lo está importando más. Si vemos un poco el histórico de los precios de la urea, podemos ver claramente qué ha pasado. Las razones ya las sabemos, la industria lo sabe. Esto hemos tomado desde el inicio del año 2020, que es prepandemia, que es lo que generó definitivamente el alza, porque, te digo, no solamente fue el tema de la paralización, digamos, el estancamiento de barcos en los puertos, el hecho de que no había suficientes barcos para volver a cargar y volver a entregar en todo el mundo, había puertos completamente atascados, había crisis energética generada el costo de la energía. El costo de la energía sube, todo se incrementó porque también hubo puertos chinos que inclusive cerraron porque no había el personal para lo cual tener, en fin, fue un descalabro, ¿no? Entonces, mirando así, por ejemplo, el promedio de tonelada del precio de la urea estuvo en enero del 2020 en 281, y fíjate cómo empieza a ascender hasta llegar a un pico en marzo, más o menos marzo-abril del 2022, a $1,000. Entonces, un pico altísimo de costo que de alguna manera se ve a partir de allí que empieza a estabilizarse hasta que junio del 2023 ya lo tenemos en 347. Está todavía por encima del pre-pandemia, pero ya se está comenzando, digamos, a tener nuevamente esos estándares de precios.
Tomamos otro producto que es el segundo más importante, el sulfato de amonio, y vemos más o menos que es así, digamos, viendo la tendencia general, pre-pandemia, más o menos en enero del 20, comenzamos con un precio de 180.5 promedio tonelada del sulfato de amonio, y ahora ya este producto llegó a un pico de 4.55, obviamente comparado con 88 son como 300% más o menos, y ahora ya se estabiliza casi en 253. Pensamos que va a seguir bajando. Sí, hasta ahora la tendencia se ve que La tendencia sigue bajando, sí. pero eso es lo que ha pasado. Entonces, el comportamiento de los mercados se da mucho en base, obviamente nosotros dependemos de lo que pasa en el mundo como para, eso afecta directamente a cualquier país. Así que no sé, en base a eso, si quieres comentar algo. ¿Cómo las empresas organizan estos pedidos? Es decir, empiezan a hacer los pedidos desde el año anterior, desde el segundo semestre del otro año, o son pedidos que tienen sus meses establecidos para obtener, Eh, sí, sí, bueno, obviamente hay un programa de pedidos, porque está basado principalmente en las épocas pico de uso, en las épocas picos de temporada, pero de todas maneras, siempre va a haber, sobre todo en este tipo de productos, una programación un poco lejana porque son viajes largos que tienen que tener estos productos. Vienen, acuérdate, de Rusia, vienen del sector que está bastante lejano, tienen que ser necesariamente barcos, en fin, eso hace que se requiera más o menos de yo creo que por lo menos unos 2 meses de anticipación de pedir. Pero todos los meses llegan importaciones de Ahora, estos productos. sí, todos los meses hay importaciones de estos productos. O sea, no es que un mes deja de importarse urea o deja de importarse. Todos los meses hay, pero obviamente hay picos de demanda, pues, ¿no? Como ocurre en todo, la verdad, porque al menos en la parte esta de insumos pasa lo mismo con los agroquímicos, pasa lo mismo con las semillas. Siempre va a estar bajo un programa que la industria ya conoce, digamos, previo a la siembra, eh, se hace pues la planificación. Y estas son las principales compañías que entre ellas hacen qué sé yo, el 50% más o menos, si no es más. 60%. El 60% de todo lo que se ha importado en fertilizantes. Aquí está incluidos todos los tipos de fertilizantes que vimos al inicio, donde vemos que Agripac tiene la delantera, le sigue Fertiza, Ferpacific, Yara, Fermavi, y como ven acá, se puede ver Brenta, y más. Entonces, pues tenemos eso, no sé. no, Ligia, y lo que noto es que hay mayor número de empresas que importan, ¿no? Si miramos los históricos y algunas de ellas han pasado a los primeros lugares, porque antes existía una hegemonía, digamos, del mercado. Exactamente, sí, porque aparte las compañías van descubriendo nuevos segmentos, van descubriendo nuevos nichos. Obviamente ahí es donde la información del mercado ayuda para que las compañías puedan de alguna manera poder ver dónde tienen las oportunidades de entrar, y lo hacen. Entonces, esto es un poco lo que nosotros hacemos como compañía, o sea, dar a las empresas las herramientas para que puedan decidir digamos, de una forma más acertada en dónde incursionar. Ahora, el calendario de importaciones, por ejemplo, los datos que tú nos has dado, eso corresponde para abastecer la demanda del segundo semestre del año 2023, las siembras. No necesariamente para el segundo semestre, porque el mercado se va abasteciendo a medida que va llegando, digamos. Bueno, eso es un punto muy importante. Sí, sí, Claro, porque todos los meses importa. Ahora, que se demande en mayor medida en ciertas épocas, obviamente sí. Nos hubiera gustado en todo caso, si quería saber eso, verlo por meses, el comportamiento, no importa. pero más o menos se da en eso. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos cultivos sabemos qué sé yo, hay cultivos que pueden darse todo el año, pues todo el año van a requerir nutrición y todo lo demás. Claro. Sabemos que hay ciertos... Y sobre todo la urea que se utiliza en la mayoría de productos es Por algo que supuesto. va a ser utilizado
Por ejemplo, banano que es un cultivo que se siembra durante todo el año, no necesariamente hay unas temporadas más fuertes que otras, siempre va a haber además. Ya, entonces podemos decir que el abastecimiento es normal, que menos mal el comportamiento de precios es hacia la baja en la mayoría de ellos. Están hasta la baja y este año el volumen de importación está bastante más alto que el año pasado. En porcentaje, ¿cuánto podemos ¿Tú crecer? crees que puede tener un revés próximo en la demanda o la importación de insumos ante el anuncio del evento del niño? El evento del niño, la verdad, puede ser un evento ambivalente, ¿no? El evento del niño obviamente es una situación que primero que nada alarma, pero a la vez, y obviamente va a afectar definitivamente, va a afectar a algunos cultivos, probablemente a otros no tanto, pero la demanda siempre va a estar presente, porque de alguna manera, al menos en los productos nutricionales, la mejor manera en la que tú enfrentas una crisis es tratando de ofrecer el mejor producto posible para que sigas pudiendo tener oportunidad de vender tu producción. Entonces siempre vas a estar requiriendo de nutrición del cultivo y son productos que definitivamente hacen parte pues inmersa de la producción, el caso de la urea, por ejemplo. Que estamos preparados ante el evento del niño, que contamos con uno de los principales insumos, que son los fertilizantes. Eso dependerá de la demanda, pero siempre hay ese interés de la gente, como es en la agricultura, ¿no? Y esta sí le pego, aunque los factores Así es. tradicionales, Depende de la demanda y del esfuerzo tanto de toda la cadena, ¿no? Tanto de las compañías que envían a Ecuador, las compañías que importan, los distribuidores, y los usuarios finales. O sea, todos tienen, digamos, esa certeza de que son productos necesarios y que tienen que ser parte del portafolio del cuidado de sus cultivos, quieran o no. bien, ante un evento, Dios no lo quiera, de que continúe la guerra y los problemas allá hacia Euroasia, al menos por este lado tenemos tranquilidad, ¿no? De que nuestros Correcto. principales Sí, abastecimientos, sí. O recuerden sea, esto que se llama Ecuador, porque somos uno de de los... verdad que son desafíos que enfrentamos y si no es la guerra de Croacia ahora será otra cosa y si no es el niño será otra cosa también. Siempre vamos a estar enfrentados a desafíos constantemente y la cosa es que al menos la industria es una industria consciente y siempre trata de estar preparada lo mejor posible. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes dos por esta... Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y ya, la noticia entonces está clara. Les deseo una feliz noche de este jueves y Está estaremos bien. atentos. Ojalá podamos hacer algo con el fitosanitario, ¿será posible? Por supuesto, sí, sí, tenemos toda la información que puedas, por cultivo, viendo qué ha pasado, con mucho gusto. No, y sobre todo el análisis, ¿no? Eso Mm. es lo que esperamos de incurrir en darles información de primera mano y de personas que son una fuente que está muy cerca a la verdad. Feliz noche para ustedes. Igualmente. Muchas gracias, gracias a todos por la atención.